Bienvenidos a su página Canva Maya. En este tutorial daremos a conocer cómo se lleva a cabo las hamacas. En este momento estamos viendo cómo la señora María Isabel está terminando de tejer una hamaca, de urdir una hamaca. Y ya le está poniendo lo final, que es la orilla. Dos adelante, tres atrás. Así se cuentan. Ajá. Pero tiene que dejar uno acá. Tiene que saltar uno. Agarra otra vez. Uno azul, uno blanco adelante. Aquí atrás dos azul y uno blanco. Dependiendo del color que se está haciendo, que se está elaborando. Sí. De dos agujas. ¿Qué nombre tiene el material con el que se hace Este hilo es de los más finos. Dos elefantes. Dos elefantes. Sí. Este está más caro el hilo. Esta hamaca es de 18 tubos. Está grande, matrimonial. De 18 tubos, esta hamaca sale 1,200. Cuesta 1,200. Porque solo los hilos 600 pesos. Por eso que usted ganar aunque sea un poquito también, la mitad. ¿Es el único material que lleva? ¿Y los hilos, no? Sí, hay hilos baratos también. Los hilos se llama pajarito. Se llama pajarito, eso está más barato. Más barato, a 20 pesos el tubo. Para una hamaca grande también de 8 tubos. 8 tubos, una hamaca grande de ese tamaño. Porque vienen más grandes los tubos. Porque vienen chiquititos los tubos. Podemos ver el tamaño de la hamaca, que es bastante grande. ¿Y como cuánto tiempo le lleva hacerla? Pues cuando yo lo hago de este ya dilató como un mes. ¿Un mes? Como un mes lo empezó por buscar. Yo lo hago diario, pues yo tengo otra que... Cuando no, en mis tiempos libres lo hago. Cuando estoy lavando o algo así, no lo hago, pero termino un mes. La parte de la orilla es otra, ¿no? Es el que se está elaborando. No, ese es el brazo. Es el brazo. El brazo es esta parte que el señor está elaborando. Es donde se cuelga la hamaca. Sí, aquí le van a colgar ese. Es el brazo. Ese es otro tipo de tejido, ¿no? Este es otro tipo de tejido. No tengo camisa. Solo es la parte, ¿no?, donde se agarra. Es la muñeca. La muñeca donde se mete la soga. Es la que está haciendo la muñeca. Pero si quieres ver una hamaca también tan terminado. Sí. Te voy a mostrar uno de los terminados.